antes de avanzar a Ajá. ya pedos más sobre las pelis, estaría chido si te avientas un resumen de 3 minutos sobre la Revolución Mexicana, porque yo creo que hay banda que probablemente nos escuche y no tiene idea de qué pedo, porque creo que es de los conflictos más confusos quizá, o está tan repleto de traiciones y decisiones ahí raras que probablemente, o sea, yo recuerdo que me perdí toda mi primaria y secundaria sobre la Revolución Mexicana. Ok, pues justo fue la Y escena. bueno, Ajá. y a eso añado al challenge, que lo mezcles con menciones del Zapata Western y cómo es relevante este pedo junto con eso que te acaba de mencionar Java, pues, ¿sí me entiendes? Corre tiempo ya yo. Corre Ok. tiempo. Bueno, pues en realidad a diferencia de lo que muchos discursos nacionalistas y de la famosísima y tan manoseada y tan mencionada historia oficial quieren decir, la Revolución Mexicana es un proceso muy, muy complejo en el cual se puede admitir que es la primera revolución social en el siglo XX. Es la primera. No, tal vez no la más importante, tal vez es como dice Rius, la revolucioncita mexicana, ¿no? Tal vez no sirve para nada, como dice él. Tal vez, como dice Hernando Córdoba, tal vez solamente afianzó el capitalismo en México. Pero lo que importa es que comenzó en contra de una dictadura oligárquica, digamos, decimonónica. Como Porfirio Díaz llevaba 35 años en el poder, de forma intermitente, pero prácticamente seguida. Eh, la gente votaba por él, como en Compañeros, que empieza con una escena de una elección y alguien dice, yo voto en contra de Díaz y lo matan. Tal vez, no sé si era Mm, así, sí, sí, era así. pero no, o sea, la realidad, pues, ¿no? Ah, ok, no, seguramente no, güey. El Java, sí, sí era así, yo estoy seguro que sí. O Eh, tal vez sí, ¿no? O sea, como que pueden llegar a extremos que sí. sí, o sea, digo, no importa, pues, ¿no? O sea, Ah, el punto ya, es cómo se claro. simboliza, ¿no? Mm. Claro. Eh, y pues justamente Madero, que era un güey acaudalado, súper millonario, con un chingo de terrenos en el norte, dice, oye, ¿por qué el pinche Díaz está dándole lana y concesiones de petróleo interminables a los gringos, güey? Y a los alemanes y a los españoles, y no a los mexicanos, no a la burguesía mexicana. Entonces hace su partido, quiere ganar las elecciones. En ese momento el Díaz le dice a un periodista gringo, ya estoy muy viejito, quiero irme. Y Madero dice, a huevo. Son las elecciones, hace fraude Díaz, mete a la cárcel a este cabrón, a Madero, y lo manda a la verga. Y este güey se emputa y el 20 de noviembre de 1910 hace un levantamiento armado. Hacia finales de ese año negocia con Díaz. Díaz se va en el buque Ipiranga a París, donde muere muchos años después. Bueno, algunos años después, creo que 4 años después. Y a partir de ahí, como dice Java, todo es un desmadre, porque justamente tienes un montón de actores. En el sur está Zapata, que como decíamos se revela ante Madero. En el norte tienes a Villa, a Orozco y a Claro, o sea, González, se que podrían hablar hasta de dos revoluciones, ¿no? Una del sur y una del norte. más o menos, porque hay una cosa que se llama guerra de facciones. Después de que Madero suba al poder, el primo de Porfirio Díaz y un pinche eh, culero llamado Victoriano Huerta dan un golpe de estado y se meten ahí al poder. Y todo esto bajo la tutela y aprobación de los gringos, de Henry Lane Wilson, que era el embajador. De hecho, el hecho de que metan en varias películas, si no es que todas, un gringo que traiciona, vende armas, Ujú. mata generales, ayuda o traiciona a alguien, es muy, muy importante. Al ratito vamos a hablar tal vez más de eso, porque tiene que ver mucho sobre el papel de los gringos, ¿no? Incluso los gringos tomaron el puerto de Veracruz durante varios meses y casi hay una guerra, ¿no? Ok. Entonces, después de Huerta, hay muchas facciones que están peleando por sus propios poderes locales. Los que más, digamos, los que ganan esa parte de la revolución son los constitucionalistas con Venustiano Carranza, que, pues, digamos, él tiene mucho apoyo eh, de varias facciones, incluso con los gringos. Y pues entre las distintas facciones se matan entre sí.
fue Carranza quien terminó con Zapata, con Villa, con otras partes de la revolución. Y es también interesante que Carranza también haya negociado con los alemanes. También por eso luego hay personajes ahí europeos o nórdicos que están ahí vendiendo armas. Eso igual en ratito podemos platicarlo con más calma, pero hay ahí otro tema muy secreto. Y pues al final hacen la Constitución, y el problema es que todos esos desmadres hace que cada caudillo tenga un poder local, ¿no? Como podemos ver, no sé, el Mongo, el Chuncho son personajes que son, bueno, el Elías, ¿no? Sí. Que son personajes que tienen todo el poder en una región, ¿no? En la revolución incluso emitían su propia moneda, entonces podías tener un peso válido en la región de Pancho Villa y no poder pagar tus tortillas en el estado de Oaxaca con eso, ¿no? Wow. Sí. Qué Entonces, locura. el pedo fue que se tuvo que reorganizar todo el país después de que se hizo la Constitución. E incluso después de la Constitución hubo un desmadre, que fue, ok, pues todo esto empezó por un güey que se quería reelegir, no se reelijan jamás, ¿no? Entonces Carranza empieza a traicionar los movimientos populares y a otras facciones, y unos güeyes en Sonora, que era Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, lo traicionan, lo matan en la Sierra de Puebla, y se juntan en el poder y logran estabilizarlo, hasta que Álvaro Obregón dice, pues me voy a reelegir, y gana las reelecciones. Y en 1928, antes de tomar el poder, este güey estaba desayunando en las huertas de Chimalistac, en un lugar llamado La Bombilla, un restaurante llamado La Bombilla, y un cristero lo mata. Muchos dicen que fue el mismo Plutarco Elías Calles que lo mandó a matar, y pues el güey que quiso reelegirse, el último güey que quiso reelegirse en México, terminó con la cara en un plato de enchiladas. Dicen que Enchiladas Sanborns. No, de La Bombilla. Y Ah, ok. dicen que su última frase fue: más totopos, por favor. Y, y el que vino a cerrar ese capítulo fue Lázaro Cárdenas. Por alguna razón, todos ellos, incluyendo Cárdenas, están en un mismo monumento enterrados, cuando en la vida real se odiaban y se mataban diario. Y pues eso es lo que hace la idea de nación. No importa que todos se odien o que haya diferencias, todos están en un mismo lugar, financiado por el partido en el poder. Claro, o sea, desde que se va Porfirio Díaz, como que Porfirio Díaz no dejó a nadie específicamente en el changarro, y eso fue lo que empezó a desatar todo El este desmadre. pedo, güey, que al final, digo, o sea, como que sí se me hace muy interesante también que todo esto que nos acabas de platicar, que en sí, aunque es claro, es mega puto confuso. O sea, yo parpadeé 2 segundos y de repente ya estaba en Álvaro Obregón. Dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Además, no se Y, saben las fechas. O sea, uno nunca puede saber en qué momento es que acaba la revolución. Muchos dicen, bueno, cuando está la Constitución, otros dicen hasta el cardenismo, cuando ya todo por fin se calma, ¿no? Ujú. Yo qué creo más loco. en eso, como que hasta que hay un país más ordenado. Pero Sí, bueno, pues pero podemos platicar. Ajá. Entonces, pues al final, perdóname, acabo. Creo que lo que iba a mi pregunta es que a partir, o mi comentario que me gustaría que le añadieran, si pudieran, los dos, era como todo esto es un pedo, que ni siquiera aquí mismo se entiende. Y después pasan, que serán como unos 20 años o 30, y después el tema lo vuelven a agarrar los italianos. Y de alguna manera hacen películas entretenidas justo comunicando todo ese contenido, que es bastante consumible porque llegas a entender la influencia extranjera, llegas a entender el espíritu revoltoso del revolucionario mexicano, la conciencia social que está en alguno de esos personajes, la opresión militar, y al fin y al cabo es una fiesta de balazos y de pedas, que es también como se puede resumir la Revolución Mexicana. O sea, qué gran momento de vivir ahí. O sea, había Claro, libertad plena, no y había COVID.
Aparte hay una diversidad muy interesante de interpretaciones históricas debido a que, o sea, este libro que les enseñé de Zapata fue de los Ajá. 60. También en esa época estaban diciendo, a ver, ¿qué onda? Esto se pasó hace 40 años, ¿qué chingados fue? O sea, igual fue una fiesta de pedas, mezcal y balazos y maíz, o qué, ¿no? O si fue una constitución, o fue socialismo, o Zapata Ujú. era gay o no.